El tema de hoy son estabilizadores del ánimo. Como generalidades, estos son efectivos en depresión y manía. De los que más vamos a hablar son el litio, el valproato y la lamotrigina. Entonces, como para empezar con el litio, pues en el 49 se utilizó para manejar la manía. En los 60 se usó como profilaxis para el trastorno bipolar. 55% de las psicosis agudas son manías, con buena respuesta al litio. Entonces, eso es importante porque ya estamos diciendo que más de la mitad, o sea, tenemos así principales, 3 estabilizadores del ánimo, y más de la mitad responden bien al litio cuando estamos hablando de psicosis agudas. Entonces, siempre el litio pues es el medicamento de preferencia y de primera línea. Su uso se basa en niveles plasmáticos, no en dosis empíricas. Entonces acá nosotros no tenemos como una dosificación o no hay posología, sino que se inicia una dosis y se va titulando hasta lograr niveles plasmáticos esperados, ni menos para que sí haya efecto, ni más para que no haya toxicidad. Características farmacológicas del litio: tiene fácil absorción, tiene un pico sérico a los 90 a 120 minutos, con una fotometría de llama o técnicas de absorción atómica, es que se sabe esto. La distribución en el agua corporal total, voy a poner como una gotita. Se distribuye en el agua corporal total y la excreción es renal. Excreción renal es máxima en las primeras horas. ¿Qué significa esto? Digamos de que acá tenemos una gráfica, esta va a ser mi variable de tiempo y esta va a ser mi variable de expresión. Entonces esta va a ser dependiente del tiempo y va a ir inversamente proporcional. Entonces mientras más tiempo pasa, menos excreción renal tiene el litio. El 70 al 80% se absorbe en los túbulos renales proximales. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque va a tener una absorción después de haberse filtrado. Casi, o sea, mucha, ¿verdad? Del 70 al 80%, casi que 4 de cada 5. Litio, bueno, continuamos. La diuresis o deficiencia de sodio aumenta la retención de litio. ¿Por qué? Por la relación que tiene con la absorción tubular. Entonces el sodio pues sí está bastante relacionado al litio y sí lo altera. Tiene una vida media de 18 a 20 horas en adultos jóvenes y 36 horas en ancianos. O sea, con la edad la vida media aumenta, ¿verdad? El mecanismo de acción, ¿cuál es? Es a través de segundos mensajeros o mensajeros secundarios. Actúa inhibiendo la fosfatasa de inositol, produciendo entonces depresión de fosfatidil inositol bifosfato. Este es un mensajero secundario ligado a la proteína G. Entonces así actúa. También actúa en mensajeros terciarios y canales de calcio. ¿Qué es lo que hace o cuál es su función? Aumenta el crecimiento neuronal, aumenta la función GABAérgica, disminuye la apoptosis y regula el glutamato. Entonces, aumenta crecimiento neuronal y disminuye apoptosis, o sea, aumenta el número prácticamente y la cantidad y la calidad de las neuronas, porque si aumenta el crecimiento neuronal pero disminuye la apoptosis, entonces pues va a una tendencia positiva. Aumenta la función GABAérgica y regula el glutamato. ¿Cuáles son las indicaciones? Está indicado en psicosis como manías, hipomanías. En este caso, como recordémonos de que no es por dosis, sino por concentraciones séricas, entonces tiene que lograr una concentración de 0,8 a 1,4 miliequivalentes. Esto más o menos se logra con 900 a 2700 miligramos de cilitro de litio. No es nada... no hay nada escrito en medicina, recordémonos, podemos empezar con esto y ver qué niveles plasmáticos tiene mi paciente y ver si pues ya lo podemos dejar así o lo vamos titulando a modo de que se cumpla estos niveles séricos.
Es menos efectivo en trastornos bipolares mixtos o manías disfóricas. La manía disfórica, recordémonos de que tendía a la agresión en el momento en el que nosotros le poníamos límites al paciente cuando estaba expansivo. En los episodios depresivos está indicado también en episodios depresivos mayores, cuando el paciente es bipolar. Si se agrega antidepresivo, es mejor usar bupropión, ISRS o IMAO. Siempre ISRS pues es lo ideal por los bajos efectos adversos, lo benigno que es. En pacientes con depresión, pero no con trastorno bipolar, como reforzador de antidepresivos. Se puede utilizar también. Se puede usar como profilaxis del trastorno bipolar. Tiene una efectividad de alrededor del 50%, 40-60%. Pues, no es excelente, pero es buena. O sea, estamos diciendo de que 1 de cada 2 es efectivo para prevenir el trastorno bipolar. No son tan eficaces por usarse en trastornos atípicos, farmacodependencia y alcohólicos. Entonces, valorar como mi paciente Diana, ¿no? Mi paciente ideal. Mejor para manía que para depresión. Y en este caso, cuando es profilaxis, los valores cambian y es de 0,8 a 1 en miliequivalentes, no como acá de 0,8 a 1,4. La ciclotimia también es una indicación para utilizar litio en ciclotimias severas. También se puede utilizar como tratamiento, terapia del trastorno esquizoafectivo maníaco por la parte maníaca que tiene, ¿no? Y también se puede usar en pacientes con descontrol de impulsos, bulimia nerviosa y alcoholismo. En el manejo clínico del litio nos pone el libro que pues es teratógeno, entonces puede ser teratógeno, hay que valorar el usarlo en embarazo, no, mejor no. Valora, o sea, obviamente no, pues, pero siempre se tiene que valorar riesgo-beneficio y si es teratógeno, pues al final del embarazo, por ejemplo, pues valorar si se necesita. Imagínense, la paciente está necesitando de un estabilizador del ánimo, entonces, pues, ver. Valorar antes y durante la función renal y tiroidea cada año. Esto es bien importante porque hay tendencia a aumentar la TSH y a disminuir las hormonas tiroideas con el uso de litio. Y también puede aparecer bocio, entonces hay que tener mucho control. Igual con la función renal se puede alterar, entonces hay que estar llevando controles de laboratorio, ir bien al pendientes de la evolución y del seguimiento de los casos de estos pacientes. Esto pues ya lo habíamos comentado, de que nos dan sugerencias de inicios. Se puede iniciar con dosis de 600 a 900 miligramos de cilitro. La litemia ocurre al 5.º día, o bueno, la litemia se tiene que medir, mejor dicho, o sea, la litemia es como cuando nosotros medimos los miliequivalentes que hay en el plasma, los niveles de litio que hay, los meta que tenemos nosotros para el tratamiento o profilaxis. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos en el 5.º día después de iniciar el tratamiento. Yo inicio mi tratamiento acá, pasan 5 días, le tomo medidas en sangre a mi paciente de niveles de litio. Luego, cada semana en el primer mes, pasa un mes y se lo tomo cada semana. Y luego quincenales es si están estables los niveles de litio cada 2 a 3 meses. Luego quincenales y luego cada 2 a 3 meses en el primer año. Y ya por último, pues 2 veces al año para como ya finalizar los controles de litio. Ya quedamos de casi semanales hasta 2 veces por año. Entonces siempre es importante llevar los controles, pero no ser tan gastones, ¿verdad? O sea, hay un buen porcentaje de la población que responde
de manera correcta si se hacen estos controles, porque el litio, los niveles no cambian al hacer los controles específicamente en este tiempo. La edad, mientras más depuración, menos depuración de litio. O sea, ¿en qué pacientes hay mucha depuración renal o depuración, de por sí? En los ancianos. Entonces, en los ancianos hay menos depuración de litio. Por eso cambia la vida media en los ancianos, ¿verdad? Entonces, estos ancianos, si depuran poco litio, acumulan litio. Entonces, las dosis de ellos deben ser bajas porque se acumula. Si no, pues podrían alterar sus efectos adversos. En los musculosos en episodio maníaco hay que dar dosis más altas. Y en las personas que están utilizando diuréticos o que tienen hiponatremias o dietas hiponatrémicas, aquí se tiene que aumentar los niveles, la dosis de litio. Perdón, esto aumenta el litio. ¿Qué contraindicaciones tiene el litio? Pues en los pacientes con falla renal, con enfermedad tubular severa, recordémonos de que, ¿por qué? Porque hay alteración, o bueno, se alteran los niveles de creatinina con el consumo de litio. Además, pues el litio estábamos mencionando de que se absorbía casi el 80% en los túbulos renales, entonces pues está contraindicado en enfermedad tubular severa, está contraindicado en infarto agudo al miocardio, en miastenia gravis, en la lactancia y en el embarazo en las primeras y últimas semanas, pero más últimas semanas. En las últimas semanas está totalmente contraindicado porque en el embarazo en general aumenta la cardiopatía de Epstein y en las últimas semanas aumenta el letargo, cianosis y hepatomegalia en el recién nacido. Entonces yo anteriormente había comentado de que pues valorar los niveles a valorar riesgo-beneficio, pero yo creo que hay que abstenernos, ¿verdad? Lo más que se pueda. Bueno, está contraindicado, no hay que darlo en el embarazo porque por todas estas consecuencias que pueden traer para la salud. ¿Qué efectos adversos tenemos? Pues puede haber temblor fino, fatiga, aumento de peso, disminución de la memoria, poliuria, polidipsia. Por inhibición de la vasopresina puede haber edema, puede haber acné, foliculitis, reacción alérgica cutánea, empeoran la psoriasis, hay caída de cabello, aumentan los blancos, hay cambios reversibles en el electrocardiograma y en el electroencefalograma. La intoxicación se da cuando hay más de 1,5 mil equivalentes de litio. Casi que siempre, si hay más de 2, ya estamos hablando de una intoxicación de la mayoría de los pacientes. Más de 5, ya estamos diciendo de que este paciente pues puede ser mortal, o sea, estos niveles de litio en plasma son mortales. ¿Cuáles son los síntomas iniciales para que nosotros podamos valorar si mi paciente está bajo una intoxicación? Vómito, dolor abdominal, temblor, mareo, ataxia, somnolencia, inquietud, lenguaje arrastrado, visión borrosa y tinnitus. Entonces, pues prácticamente podemos asociarlo bueno, yo lo veo más o menos como, ya sé, a un paciente chicoito, ¿verdad? A un paciente OH, a un alcohólico, a alguien que está en estado de ebriedad. Entonces, visión borrosa, tinnitus, lenguaje arrastrado, dolor abdominal, vómitos, somnolencia, inquietud, lo asocio. Siento que podría servir verlo así. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento pues es suspender y administrar líquidos. Pero si la intoxicación es severa, vamos a ver hiperreflexia osteotendinosa, convulsiones, nistagmus, confusión, letargia, estupor, arritmias, insuficiencia renal y muerte. Aquí el tratamiento es diferente, aquí ya se hospitaliza al paciente, se le dan medidas de soporte, se puede dar bicarbonato de sodio, líquidos, se tiene que ver la diuresis con manitol o teofilina y si es más de 2, que habíamos dicho que más de 2 es una intoxicación definitivamente, entonces hemodiálisis.
¿Cuáles son las interacciones de litio? Bueno, ¿qué aumentan? Aumentan los diuréticos tiazida, espironolactona y triamtireno. Los antiinflamatorios que inhiben las prostaglandinas sintetasa, como la indometacina y los AINES, los YECA, las tetraciclinas y el metronidazol. ¿Qué disminuye? También diuréticos, pero ¿qué diuréticos? Acetozolamida, xantina y manitol. ¿Qué da neurotoxicidad? Los antipsicóticos carbamazepina, el TEC, verapamilo y diltiazem. Entonces yo pienso que lo más importante es saber diferenciar los diuréticos que aumentan y los diuréticos que disminuyen. Este es otro estabilizador del ánimo, es el valproato. Las indicaciones es en trastorno bipolar mixto o atípico o con ciclado rápido. O sea, a diferencia del litio, en donde se prefería utilizarlo más que todo en maníacos. El manejo clínico inicia con 20 a 30 miligramos kilo o 250 miligramos día. Se aumentan cada 3 días hasta 750 con niveles de 50 a 120 con una dosis que puede ser de 750 a 1500 miligramos día. ¿Qué contraindicaciones hay? También contraindicado en el embarazo porque hay más incidencia de problemas del tubo neural. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son efectos gastrointestinales, hay temblor, ataxia, caída de cabello, cefalea, hepatotoxicidad y trombocitopenia. Entonces aquí si el litio era como alguien en estado de ebriedad, esto ya son como consecuencias crónicas de un alcohólico. Bueno, sí, así lo veo yo. Obviamente no es así, solo son como pistas para recordar. Porque estos videos son pues más para mí que para, no sé, para algo público o para visitas o algo así. Interacciones, pues el litio sí se puede manejar conjuntamente con el valproato sin ningún problema. Disminuyen sus niveles cuando se usan con carbamazepina y aumentan la carbamazepina. Carbamazepina pues es un anticonvulsivo, es similar a la imipramina. Desde el 78 se puede utilizar para trastorno bipolar con ciclado rápido, manías mixtas y atípicas, al igual que el valproato. Su absorción gastrointestinal es lenta, tiene un pico de 2 a 8 horas y están en niveles estables de 2 a 4 días. La vida media en uso crónico es de 12 a 17 horas. Tiene metabolismo hepático con dosis no toleradas al inicio, pero poco a poco se van tolerando. Entonces hay que tener ojo y hacerle controles de enzimas hepáticas. La excreción es renal también, así como en el litio. El mecanismo de acción es que actúan los receptores A del GABA, que regulan los canales de calcio. Entonces hace un efecto electrofisiológico antiencendido. ¿Cuáles son las indicaciones? La manía aguda típica y tan efectiva como el litio para control de manía aguda, en un 54-63%, pero igual no es la primera elección. Entonces se puede usar en uno mixto como una manía disfórica. Aquí sí va mejor que el litio, porque recordémonos de que el litio no le pegaba muy bien a lo mixto. Se puede usar como profilaxis también de trastornos bipolares, como segunda y tercera línea. También se puede utilizar como para depresión resistente, trastorno esquizoafectivo y trastorno de control de impulsos. El manejo clínico, pues iniciamos con 200 miligramos BID, incrementando cada 2 a 4 días para bajar los efectos adversos. Puede ser más rápido si están hospitalizados los pacientes. En estos niveles es para epilepsia. La dosis terapéutica es de 400 a 1600 miligramos día. Entonces se tienen que ver los niveles después de 5 a 7 días de dosis estable. Se suspende cuando. Entonces, en estos pacientes hay que cuidados especiales, vigilar por glóbulos blancos, porque se tiene que suspender el uso de la carbamazepina cuando los blancos están en una leucopenia menor a 3000.
cuando los neutros están en menos de 1500 y cuando las plaquetas están en menos de 100.000 y la hemoglobina menos de 11. Entonces, hay que vigilar la hematología de estos pacientes. Está contraindicado nuevamente en el embarazo. Aquí lo que sucede con este estabilizador es que da el síndrome de desarrollo retardado, anomalías cráneoencefálicas y de espina bífida. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son gastrointestinales, mareo, ataxia, diplopía, sedación, que indican mayores niveles. La sedación pues indica mayores niveles de carbamazepina. Puede haber prurito en el 10 al 15% que debe suspenderse porque puede llegar a dermatitis. Entonces esto es importante. El prurito, que sí se da, o sea, se puede dar en 1 de cada 10, puede evolucionar a una dermatitis exfoliativa y a un síndrome de Stevens-Johnson. Es el único estabilizador que al momento se ha relacionado con el síndrome de Stevens-Johnson. Puede dar agranulocitosis, anemia aplástica, bloqueo AB, linfadenopatía, hepatotoxicidad, hiponatremia, disminución de T3 y T4. Sí, pues entonces obviamente por eso no es primera línea, por los efectos adversos que tiene. Las interacciones pues aumentan niveles de toxicidad, la eritromicina, verapamilo, tiltiazem, isoniazida, valproato de sodio, cimetidina y propoxifeno. Entonces, como siempre, cuidado con los pacientes con tuberculosis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Disminuyen niveles de haloperidol, clonazepam, antidepresivos y ACOS. Ahora, con el litio, aumenta, o sea, si la carbamazepina se usa conjuntamente con litio, esto aumentan su toxicidad ambos. Entonces eso no se recomienda. La carbamazepina aumenta los efectos adversos del litio y el litio aumenta los efectos adversos de la carbamazepina. Entonces, no. Si se usa conjuntamente con los IMAO, hay crisis hipertensiva. Entonces tampoco, ¿verdad? Menos en un paciente con factores de riesgo. La lamotrigina es otro estabilizador del ánimo que se utiliza como anticonvulsivante. Es más efectivo en depresión bipolar y en su prevención. Casi no habíamos hablado de esto, más que todo era como para episodios maníacos. Este es más para episodios depresivos. Inhibe la liberación de glutamato. Inhibe la liberación de glutamato, aspartato y GABA. Bloquea los canales de sodio y receptores de serotonina 5-HT3. La dosis que se da es una dosis de 150 a 200 miligramos de día, BID. Se puede iniciar con 25 e ir aumentando 25 cada semana. No tiene, esta es la más benigna, como podemos darnos cuenta acá, no tiene interacciones medicamentosas ni tiene contraindicaciones. La lamotrigina es la más benigna. No se tiene que usar con valproato porque, bueno, sí tiene interacciones. Porque da sedación y exantema tipo Stevens-Johnson. Entonces, ¿cuáles se relacionan con el síndrome de Stevens-Johnson? La lamotrigina y la carbamazepina. Otros estabilizadores del ánimo son los antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, que se puede usar en 10 a 15 miligramos día, la quetiapina, 300 a 600 miligramos día, risperidona y ciprasidona. Se puede usar también la clozapina en manía y profilaxis, pero puede dar a granulocitosis, entonces tener cuidado acá, no es tan preferible utilizarlo. Se puede usar la gabapentina, el topiramato y el oxicarbamazepina y la oxicarbamazepina como estabilizador del ánimo. Se puede utilizar benzodiazepinas como clonazepam, que es un coadyuvante de litio en manías agudas, como profilaxis para el trastorno bipolar. Entonces, pues esos fueron estabilizadores del ánimo así rapidito. Perdón por no prepararme, pero es una revisión rápida. Bueno, gracias y fin.